Como siguiente punto, conoceremos sobre el tema certificado de energía limpia, una perspectiva para potenciar la sostenibilidad energética. Para ello, nos acompaña Paola Flores, coordinadora de desarrollo de negocios Merelec. Paola se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo de negocios en la gerencia de inteligencia de mercados en Grupo Merelec y supervisa la gestión de negocios en mercados ambientales internacionales. Es responsable de la línea de negocios Merelec Green Management y ha contribuido en la formulación de modelos de negocios para la línea Merelec Energy Management. Paola ha formado parte del equipo que impulsó el registro de El Salvador como país emisor de certificados de energía. También cuenta con estudios en ingeniería eléctrica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, especializándose por medio de diversos diplomados, entre ellos innovación en modelos de negocios por la Delft University of Technology, diplomado en sistemas de gestión de energía por la Universidad Don Bosco y diplomado en análisis de datos y machine learning de la UCA. Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Me podrían confirmar, por favor, si estoy compartiendo mi pantalla? Buenos días, sí, ya la podemos visualizar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su introducción. Deseo iniciar dando un saludo a todos los presentes y dando un especial agradecimiento a la Asociación Salvadoreña de Industriales por brindarme este espacio para poder conversar un poco sobre un tema que ha venido tomando impulso en los últimos años, pero que por su novedad en el ámbito local todavía genera muchas interrogantes para el consumidor Paola, final. disculpe, ¿Sí? solo mencionarle que no tiene activada su cámara. Ah, perdón. Eh, Mm. Creo que tengo problemas con Zoom porque me parece que sí la tengo activada. ¿Hay algún problema que pueda continuar así? De mi lado sí se ve como que tengo la cámara activa. Sí, confirmado, ya sale activa. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar sobre el tema de los certificados de energía limpia como una perspectiva para potenciar la sostenibilidad energética. Ahora, me gustaría desarrollar esa presentación desde las bases que dieron pie a la creación del concepto de certificación de energía. Vamos a iniciar por la historia del protocolo de gases de efecto invernadero y su estándar corporativo de contabilidad y reportería. Y vamos a hablar de los objetivos y beneficios del seguimiento de las emisiones y la creación de inventarios para contabilizar el impacto de los gases de efecto invernadero en nuestras operaciones. Y poco a poco vamos a llegar al concepto de cómo este estándar dio pie a la clasificación de las emisiones de las empresas en diferentes alcances o categorías. Y cómo fue que esta clasificación dio paso también a la necesidad de tener un registro confiable sobre el origen de la electricidad para efectos de seguimiento del impacto generado por su consumo en temas de cambio climático. Rápidamente quiero contarles un poco del trabajo de Merelec en Latinoamérica. Merelec se ha convertido en un referente para el mercado energético debido a sus más de 20 años de experiencia. Actualmente nuestro equipo tiene expertos en comercio internacional de energía. Asimismo, apoyamos a las empresas en la digitalización relacionada a sus procesos energéticos, en la optimización de sus activos y operaciones que son intensivas en energía. Tenemos también una división dedicada al tema de integración en energías renovables. Y apoyamos también a nivel centroamericano con estudios regulatorios para medir el impacto de nuevas soluciones tecnológicas en energía. Y tenemos, por supuesto, una visión por lograr innovar de manera sostenible, por lo que también hemos decidido apoyar el desarrollo de los mecanismos de certificación de energía en la región. Tenemos actualmente 8 oficinas regionales, contamos con más de 30 colaboradores expertos en temas de mercados eléctricos y tenemos más de 46 socios comerciales desde Estados Unidos hasta Panamá y Europa. Entrando en materia, empezamos con una pregunta importante. Y esa pregunta es, ¿de dónde se legitima esta idea de certificar energía?
Desde el principio, bueno, desde los orígenes de la necesidad de tener un mecanismo de registro del origen de la energía limpia, la historia inicia en 1998, donde una iniciativa conjunta del World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development creó el Greenhouse Gas Protocol, o en español, el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, que no es más que una asociación entre empresas y partes interesadas para crear métodos de contabilización o para contabilizar los gases de efecto invernadero. Entonces, este protocolo de gases de efecto invernadero sienta las bases para estrategias climáticas más sostenibles y organizaciones más eficientes, resistentes y rentables. Y las normas del protocolo de gases de efecto invernadero son las herramientas de contabilidad más utilizadas a nivel global para medir, gestionar e informar sobre las emisiones de las empresas. Y el producto al que internacionalmente se hace referencia para efectos de la contabilidad de emisiones provenientes de la electricidad fue precisamente creado por el Greenhouse Gas Protocol y se llama Estándar Corporativo de Contabilidad y Reportería de Gases de Efecto Invernadero. Y el objetivo principal de este estándar es ayudar a las empresas a identificar, calcular y reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena productiva y toda su cadena de valor, perdón. Y este estándar corporativo para la medición y reportería de los impactos de las empresas en términos de cambio climático tiene algunos objetivos adicionales que creo que son importantes mencionar. El primero es ayudar a las empresas a elaborar un inventario de emisiones fiable y robusto y asimismo simplificar y reducir los costes de la elaboración de dichos inventarios. También existe para ayudar a las empresas a gestionar y reducir sus emisiones y facilitar la participación de las empresas en programas de gases de efecto invernadero donde esas puedan divulgar sus impactos climáticos de manera voluntaria o regulada dependiendo de su país de origen. Y finalmente apoya a aumentar la coherencia y la transparencia de la contabilidad y la información sobre los gases de efecto invernadero, debido a que esta información debe ser siempre medible y rastreable año con año. En 2019, ya al menos 50 programas de reportería corporativa de gases de efecto invernadero a nivel global estaban basados en las reglas impuestas por ese estándar corporativo. En pantalla podemos ver dos de las iniciativas más reconocidas que también utilizan la guía provista por el estándar. Vemos el logo de CDP o Carbon Disclosure Project, que es una organización sin fines de lucro que gestiona una plataforma mundial de divulgación para que todos los inversionistas, las empresas, ciudades, inclusive estados y regiones puedan gestionar sus impactos ambientales. La economía mundial basada en sostenibilidad ve a CDP como el estándar de oro en información medioambiental corporativa, porque tiene el conjunto de datos más abundante y completo sobre las acciones que están tomando las empresas y las ciudades. Más de 13.000 organizaciones a nivel mundial y más del 72% de las empresas Fortune 500 utilizan CDP. Y también vemos en pantalla a RE100, que es una iniciativa global de stakeholders en múltiples sectores que reúne a cientos de grandes y ambiciosas empresas que están comprometidas con cumplir un objetivo de consumir únicamente electricidad 100% renovable. Y estas empresas también buscan enviar señales a los mercados y a los gobiernos sobre el crecimiento de la demanda y la necesidad de más energía renovable. Entonces, las empresas de todos los sectores, incluyendo petróleo y gas, productos químicos, comercio, banca, industria en general y sectores de manufactura, están viendo la contabilización de sus emisiones de gases de efecto invernadero como una actividad primordial para gestionar su desarrollo sostenible año con año. Pero, ¿cuáles son los objetivos que esas empresas quieren lograr al contabilizar sus emisiones? Primero, ellos quieren entender riesgos y oportunidades en materia operativa, ya sea porque están expuestos a marcos regulatorios locales sobre gases de efecto invernadero, porque quieren acceder a mejores oportunidades de mercados orientados o operaciones sostenibles, o porque quieren guiar sus decisiones de inversión y adquisición de materias primas. Ellas quieren además poder rastrear y reducir sus emisiones, y esto lo hacen para identificar fuentes críticas de emisión y oportunidades de reducción, también para fijar objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, para medir e informar sobre sus métricas de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo y para establecer puntos de referencia para la medición de su desempeño ambiental.
O bien puede ser que tienen como objetivo poder reportar a sus stakeholders y así pueden satisfacer la información que estos requieren o participar en programas de divulgación voluntaria. También pueden, si lo desean, reportar a sus programas gubernamentales de divulgación en caso que esos existan o simplemente mejorar la reputación, la reputación y la responsabilidad corporativa. Ahora, hablemos de las emisiones en sí. Los inventarios de emisiones basados en este estándar corporativo del Greenhouse Gas Protocol que hemos estado cubriendo en las láminas anteriores, hacen una distinción entre las emisiones directas e indirectas. En pantalla pueden ver un gráfico muy popular que muy probablemente ya hayan visto en el pasado, y lo que este gráfico representa es que las fuentes de emisión puntuales, básicas, se pueden agrupar en diferentes categorías o scopes, que en español sería traducido como alcances, que son esencialmente formas de caracterizar las emisiones. Scope 1 o alcance 1 son las emisiones directas de los recursos que posee y controla una empresa. Ejemplos de estos son la generación de electricidad, calor o vapor que se da en las instalaciones de la empresa, el procesamiento físico o químico, el transporte de materiales, productos, residuos, etcétera, o inclusive las emisiones fugitivas, que son las emisiones no intencionales o no controladas, como aquellas procedentes de equipos de refrigeración. Luego tenemos el Scope 2, que es el de nuestro interés principal para el tema de electricidad. Son emisiones indirectas procedentes de la generación de energía que es comprada a un proveedor de servicios, o en otras palabras, todas las emisiones liberadas a la atmósfera que proceden de recursos de electricidad, vapor, calor y refrigeración que ha adquirido un usuario. Esta también es una categoría de emisiones indirectas, por lo que significa que las emisiones reales se producen en fuentes que no son de la propiedad de la empresa o que no gestiona directamente. En el caso de la electricidad de la red, las emisiones se producen en las instalaciones de generación y siguen siendo emisiones que influyen en el negocio, pero no se tiene control sobre ellas. Y finalmente tenemos el Scope 3, que es otra categoría indirecta, y esta adopta un enfoque más de ciclo de vida, en el que se examinan las emisiones de los bienes y servicios adquiridos, la transferencia y la distribución de bienes, los residuos generados en las operaciones, entre muchos otros criterios. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo más sencillo quizás, las emisiones del autobús, en donde se maneja nuestro personal en su camino diario al trabajo, o el transporte y la distribución de nuestra materia prima, o inclusive el uso de los productos que vendemos. Quiero hablar un poquito ya entrando al tema de consumo eléctrico, es decir, el Scope 2, y tenemos acá algunos datos interesantes sobre el consumo eléctrico y las emisiones globales. El 25% de las emisiones a nivel mundial provienen de la combustión de carbón, gas natural y petróleo para obtener electricidad y calor, por supuesto. Y es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, que está seguido por las actividades relacionadas a la agricultura. Según datos del 2018 de la IEA, 40% de la electricidad producida globalmente tiene como uso final la industria. Entonces, para muchas empresas, la electricidad comprada representa una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y quizás la oportunidad más significativa de reducir ese tipo de emisiones. El contabilizar sus emisiones de alcance 2 le permite a las empresas poder evaluar los riesgos y las oportunidades asociados a su consumo eléctrico y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la necesidad de contabilizar nuestras emisiones trae consigo también la necesidad de la creación de un marco de referencia para poder garantizar que tenemos resultados que son fiables, rastreables y de alta calidad. En síntesis, nuestras emisiones, y hablando más específicamente del registro de la energía que consumimos y sus emisiones asociadas, deberían de reportarse bajo 5 principios básicos. El primero es exactitud. Los datos deben de ser lo suficientemente creíbles como para utilizarlos en la toma de decisiones. Los cálculos no deberían de ser ni superiores ni inferiores a los valores reales. Y al contabilizar nuestras emisiones, las incertidumbres deberían de ser reducidas en toda la medida de lo posible. El segundo principio es la integridad, y las empresas deberían de hacer un buen esfuerzo para proporcionar una contabilidad completa de las emisiones. Y deben de contabilizar todas las emisiones dentro de los límites de sus inventarios. No se deben contabilizar de forma insuficiente, y todas las emisiones deben de ser siempre documentadas y justificadas, inclusive aquellas fuentes que se consideren despreciables.
Como tercer principio tenemos la coherencia, y esto es relacionado a que se necesitan datos que puedan ser comparados para poder seguir las emisiones a lo largo del tiempo. Es decir, aplicar de forma coherente enfoques contables, límites de inventario, metodologías de cálculos, etc. Asimismo, los inventarios deben de ser transparentes. Y ojo, esto es muy importante en términos de emisiones provenientes de la energía. Se debe divulgar la información sobre las emisiones de forma clara, objetiva y neutral, y siempre debe mantenerse documentación y archivos claros y auditables, donde inclusive una verificación externa pueda garantizar la transparencia sobre lo que estamos divulgando, sea esto que mi empresa utilice 100% de energía renovable, que soy carbono neutro o cualquier otra divulgación pública que se realice en términos de cambio climático. Y finalmente la relevancia, que se refiere a que mi inventario debe contener la información que los usuarios, tanto internos como externos, necesitan para la toma de decisiones. Ahora, tenemos que pensar en dos tipos de mercado eléctrico. El primero, y el más antiguo, era un mercado eléctrico que no ofrecía ningún tipo de producto ni instrumento específico del proveedor para el consumidor. Aquí la energía era generada y enviada por la compañía eléctrica al consumidor, y el consumidor no tenía ningún tipo de elección sobre su consumo eléctrico. Toda la cadena de valor de la energía contabilizaba sus emisiones asociadas en cada etapa, y no existía ningún tipo de beneficio para los participantes del mercado en términos de emisiones. En este esquema nos encontrábamos con que la electricidad no podía ser rastreada entre un productor y un consumidor como puede hacerse con otros productos de consumo habitual. Ahora tenemos mercados que brindan capacidad de elección al consumidor. En estos nuevos mercados, los consumidores tienen la posibilidad de elegir entre diferentes productos o instrumentos para registrar el origen de su electricidad. Esta primera parte representa el flujo de energía desde el generador a la red y al consumidor. Un hecho clave sobre la electricidad es que una vez que un generador la vierte en la red y esto se mezcla con todo el resto de producción de todos los generadores conectados al sistema, no es rastreable. Realmente en el mundo físico no existe electricidad verde. No hay tal cosa como electrones limpios o electrones sucios. Solo hay electrones fluyendo por la red que son inyectados tanto por centrales renovables, centrales térmicas, biomasa, entre otras tecnologías. Paralelamente a esta distribución física de la electricidad, ahora existen sistemas de seguimiento de los atributos de la energía renovable. Estos sistemas emiten certificados para contabilizar cuánta electricidad se ha producido con fuentes renovables y permiten efectivamente a los consumidores hacer afirmaciones sobre su consumo. Estos certificados pueden ser agrupados o desagrupados. Agrupados, vendidos junto con la energía, como en un PPA, o desagrupados, que son vendidos por separado de la electricidad. De cualquier manera, el certificado siempre fluye hacia los consumidores. En este caso, el perfil de emisiones del certificado es diferente al de toda la red, y los consumidores pueden reflejar el perfil de emisiones de sus certificados sobre los megawatt hora consumidos de la red en sus inventarios. Aquí tenemos la definición formal de certificado de energía limpia según el Greenhouse Gas Protocol, y es una categoría de instrumentos contractuales que representa cierta información o atributos sobre la energía generada, pero no representa la energía en sí misma. En el mundo existen muchos estándares para la emisión y la transferencia de certificados de energía limpia, y todos se rigen bajo principios similares, es que los mismos principios y cumplen las mismas funciones. En Estados Unidos, los Renewable Energy Certificates se desarrollaron inicialmente como una herramienta de cumplimiento de los requisitos estatales sobre una cartera de renovables o de abastecimiento de energía. El uso voluntario de los REC llegó más tarde, pero actualmente se encuentra a un nivel bastante similar en competitividad. Luego tenemos en la Unión Europea los Warranties of Origin, que formaban parte originalmente del proceso de desregulación del mercado eléctrico y se utilizaba para una divulgación precisa que permitiera una elección más informada por parte de los consumidores. En Europa se ha visto que los REC se utilizan como una herramienta fuerte para estimular la compra voluntaria de energía renovable por parte de las empresas y para distinguir su propio desempeño en sostenibilidad. A medida también que los países y las empresas han visto la oportunidad de documentar las compras de energía renovable e intentar impulsar una red más ecológica en todos los lugares en los que operan,
se han venido desarrollando también otros instrumentos. Y acá es donde entra el IREC Standard. Quisiera ahondar en este estándar en específico, dado que es el único estándar reconocido por los principales marcos de reportería global que existe actualmente en nuestros mercados. Es un estándar voluntario, por supuesto. La Fundación IREC es una organización sin fines de lucro que proporciona un estándar sólido para el desarrollo de sistemas de seguimiento de atributos. El estándar es una columna vertebral que es fiable para crear instrumentos de seguimiento que son creíbles y que puedan ser auditables también. Y garantiza sistemas de alta calidad y la adhesión a las mejores prácticas que son utilizadas para evitar riesgos como, por ejemplo, el doble recuento de los atributos, la doble emisión de certificados o inclusive la doble declaración de atributos por parte de consumidores finales. El IREC Standard garantiza que los facilitadores del mercado se puedan adherir a las mejores prácticas y a los principios de buena gobernanza para el seguimiento de instrumentos. Este es un estándar reconocido a nivel mundial, como mencionaba antes, al que a menudo van a escuchar como IREC. Actualmente existen 51 países activos en el IREC Standard, 19 emisores de certificados acreditados globalmente, y desde sus inicios en el 2015 se han emitido 63 terawatt-hora de energía equivalente en certificados de energía limpia. En marzo de 2022, el mercado de IREC registró más de 35 terawatt-hora de energía emitidos en certificados y más de 20 terawatt-hora de redenciones. Este crecimiento se produjo a nivel de todo el mercado, es decir, fue equitativo para la mayoría de países y muestra, creo que es una fuerte muestra de la creciente demanda de certificados de seguimiento de atributos bajo un estándar, por supuesto, confiable y reconocido globalmente. Desde el desarrollo de la Fundación IREC y la implementación del mercado IREC para la electricidad en 2015, el seguimiento de las energías renovables en más de 50 países muestra que el uso de los certificados ha crecido más del 100% año tras año. Podemos ver un mapa de todos los países donde existe el seguimiento del origen de la energía utilizando el IREC Standard. Los diferentes colores representan diferentes estándares, siendo el color azul y celeste el referente a los mercados establecidos bajo el IREC Standard. Como se puede ver en la imagen, bajo el IREC Standard podemos encontrar a países como India, Arabia Saudita, Brasil, México, Argentina y Chile. Y todos los países de Centroamérica, exceptuando Nicaragua. Pero, ¿para qué realmente se necesitan los IRECs? Es la única manera en que las empresas de servicios públicos e inclusive los consumidores puedan demostrar la entrega o el uso de electricidad específica o sus atributos dentro de una red compartida. Si no se cuenta con esta pieza fundamental, no se puede llegar a un punto en que las empresas digan que consumen X cantidad de energía renovable. Para que todas las afirmaciones sean creíbles y rastreables, es necesario contar con esta base de seguimiento instrumental. Es también la única manera de evitar el doble recuento y declaración sobre el uso de las energías renovables y sobre sus atributos entre consumidores, por supuesto. Si se quiere poder saber como consumidor que se está comprando individualmente energía renovable y que se está ayudando a estimular el mercado, hay que asegurarse de que no hay ningún otro consumidor que esté haciendo las mismas declaraciones sobre la misma energía. También la demanda de energía renovable por parte de las empresas de servicios públicos y de los consumidores puede ser una forma de incluir o aumentar la oferta de energía renovable a corto plazo e inclusive a largo plazo, y que en general puede ayudar a reducir las emisiones del sector. Y específicamente los consumidores necesitan los RECs para hacer declaraciones sobre el uso de energía renovable a través de iniciativas como RE100, hacer declaraciones sobre los atributos de la energía renovable, incluida su tasa de cero emisiones para su uso en el inventario de alcance 2 del protocolo de gases de efecto invernadero, y por supuesto para tener una herramienta para impulsar de manera directa el desarrollo de energías renovables a nivel de la matriz nacional de generación. Pero también hay beneficios para el generador, por supuesto. El generador puede obtener mayores beneficios por la misma producción sin necesidad de inversiones adicionales. Por supuesto, formar parte de una comunidad internacional que es reconocida por la normativa IREC. Pueden obtener esos ingresos adicionales sin modificar las actividades económicas desarrolladas por el generador
y por supuesto mejoran la imagen de la empresa a medida que las contribuciones medioambientales de la generación renovable son rastreables. Quisiera mostrar información importante que forma parte del perfil de emisiones incluido en los certificados. Las declaraciones de redención que se crean con el retiro de los certificados a nombre de una organización deben de poseer como mínimo el nombre del beneficiario de los atributos, es decir, de la organización que adquiere los certificados, la cantidad de certificados redimidos, la tecnología de la planta, el tipo de combustible, el índice de emisiones asociados a la generación, muy importante, y en qué fecha fueron generados esos atributos. Es decir, en qué fecha fueron generados los megawatt hora que brindan esos beneficios ambientales, y la adquisición de un periodo específico normalmente depende del periodo en que el cliente desee certificar. Además, bajo el registro IREC, cada certificado tiene un identificador único, rastreable dentro de este registro, que garantiza la no duplicidad y que cada megawatt hora tenga asociado solamente un certificado, por lo que se mitiga el riesgo de que dos o más organizaciones reporten beneficios ambientales por la misma energía. Hay que tener cuidado con los certificados que no transmiten atributos o que no transmiten información para las declaraciones de los consumidores, puesto que sí existen certificados que no fueron específicamente diseñados para los consumidores, sino para otras entidades, como por ejemplo el operador o el generador. Y estamos por finalizar la presentación, pero antes me gustaría responder a una pregunta muy común que nos hacen cuando hablamos de este tema por primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre un REC y un carbon offset o reducciones de carbono? En los REC, cada unidad de energía generada en la red tiene un índice de emisiones asociado. El índice de emisiones de los certificados REC es medido en toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora, y es una métrica real de la generación, y como les comentaba, creo que la información más importante que transmite el REC. Entonces, esta energía renovable se trata como un factor de cero emisiones, no de emisiones reducidas ni de emisiones evitadas. Caso contrario, los carbon offsets no transmiten información sobre la generación de energía, sino toneladas de emisiones reducidas. Si se adquiere una reducción de carbono o un carbon offset proveniente de un proyecto de energía renovable, no se puede hacer ninguna declaración sobre el consumo de energía renovable o siquiera del índice de emisiones que está asociado a esa energía, solamente sobre las toneladas de emisiones evitadas. Otro punto también es que los RECs permiten a los consumidores y a las empresas tomar decisiones de compra de energía que pueden desplazar el impacto de una empresa desde una señal agrupada y conjunta en la red hacia un compromiso más directo con los proyectos de energía renovable. Esto, por supuesto, en línea con la ambición que se necesita para apoyar medidas contra el cambio climático. Y para finalizar, solo quisiera hacer hincapié en algunas conclusiones de la presentación. La primera es que el consumo eléctrico representa una oportunidad para la reducción, realmente es una gran oportunidad para la reducción de emisiones identificadas mediante los inventarios de gases de efecto invernadero. Un REC es un instrumento que representa cierta información o atributos sobre la energía generada, pero no representa la energía en sí misma. Y su información más importante es el índice de emisiones de la generación renovable, que nos permite utilizar dicho perfil de emisiones en nuestro consumo. Y finalmente, el mercado de IREC se encuentra desarrollándose a un nivel acelerado y promete apoyar a las empresas en su gestión de riesgos en términos de cambio climático. Solo me queda agradecer a todos por su atención. Si desean conocer más sobre el tema, mi correo se encuentra en pantalla. En Merelec estamos impulsando el desarrollo del mercado de certificación de energía renovable y con mucho gusto podemos asesorarles en materia de reducción de emisiones relacionadas a su consumo eléctrico. Nuevamente, muchas gracias a todos y les deseo una conferencia exitosa. Gracias, Paola, por ampliarnos sobre el tema de sostenibilidad energética. En este momento, les invitamos a conocer a nuestros socios estratégicos y patrocinadores CRESA 2022 a través del siguiente video. ¿Qué se necesita para convertir a tu empresa en una marca sostenible? Existen muchas opciones disponibles para reducir tu huella de carbono. Algunas de alto impacto, pero requieren una alta inversión. Existen otras de bajo costo, pero sin impacto perdurable en tu gestión de riesgos por cambio climático.
Hoy en día, la tecnología ha abierto puertas que te permiten ser competitivo hacia un futuro sostenible e invertir en energía limpia a un costo accesible sin tener que cambiar drásticamente tu infraestructura y con un alto impacto en tu comunidad y en tu país. Esto es posible gracias a los certificados de energía limpia, que le permiten a tu empresa certificar que su consumo energético goza de los beneficios ambientales de las energías limpias, utilizando mecanismos que actualmente ya tienen una alta demanda en Europa, Estados Unidos, Asia y Sudamérica, y ahora están disponibles en la región centroamericana gracias a Mercados Eléctricos. Contáctanos y descubre las opciones que te permitirán convertir a tu empresa en una marca sostenible y liderar la innovación tecnológica.